¿Sin qué y para qué? Mis hermanos, vamos a continuar, vamos a pasar al platillo fuerte. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, no necesitamos pues hacer mayor. ¿Por qué no lo recibimos con un fortísimo aplauso a nuestro hermano Enrique Torres para que nos predique lo que Dios ha puesto en su corazón? Hermano Enrique, por favor. Gracias, pastor. Bendiciones, iglesia. Bueno, vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor. Los invito a que tomen sus escrituras. Vamos a estudiar un pasaje en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28. Vamos, por supuesto, también a orar, suplicarle a Dios que Él intervenga en esta tarde y pues que sea su Espíritu Santo el que guíe la predicación y también nuestros corazones a su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites estar aquí reunidos en esta casa de oración, un lugar, Señor, donde podemos exaltarte, declarar con nuestros labios abiertamente que tú eres Rey, que tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, que mereces, Señor, que nuestro corazón te anhele, te busque fielmente. Mi oración, Señor, en esta noche, en esta tarde, Padre, es que guíe, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón, para que tu palabra sea fielmente expuesta. Ruego por aquellos que se encuentran entre nosotros con un corazón roto, con un corazón, Señor, en angustia, en dolor, que tú hagas, Padre, lo que yo no puedo hacer. Que brinde, Señor, a ese corazón paz, consuelo, que aquellos, Señor, que están en oscuridad, en tinieblas, por su pecado, la luz de tu palabra, Señor, brille intensamente en sus corazones, que aquellos que se encuentran bajo lazos, Señor, de Satanás, sean, Padre, liberados por tu palabra y ellos procedan al arrepentimiento. Que aquellos, Señor, que no tienen oídos para oír, tú les concedas, Padre, un don supernatural a su corazón, a su mente, Señor, para que escuchen la palabra, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este año nuestra iglesia celebra su 30 aniversario y como varios nos hemos percatado en las pantallas a los costados, nuestra iglesia ha escogido el lema Dios es primero para guiar pues las celebraciones que tenemos durante estos meses y por supuesto también para guiar nuestro corazón hacia lo más importante que es nuestro Dios. Y ese es precisamente el título de esta meditación, de este sermón en esta noche: Dios es primero. Dios es primero en todo lo que tiene que ver con nuestro ser y con nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra forma de comportarnos con los demás, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestra economía, en nuestras decisiones. Dios debe ser primero en lo que pensamos hacer, en lo que queremos proponernos. Dios en todo eso y en cada factor de nuestra vida, Él debe ser primero. Pero, hay un gran pero, que para que eso ocurra, Dios primero tiene que hacer algo en nuestro corazón. En el lenguaje de las Escrituras, Dios tiene que hacer una cirugía a corazón abierto. Dios tiene que tratar con nuestro corazón primeramente, para que antes de que Dios sea el primero en todo lo que nosotros hagamos, Dios primero intervenga en nuestro corazón y podamos verlo a Él como lo más preciado en nuestras vidas. Ese es el lenguaje que el Antiguo Testamento utiliza para referirse a lo que Dios debe hacer primeramente en nuestra vida.
una cirugía a corazón abierto. Moisés, al dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, se preguntaba en su corazón qué pasaba con ese pueblo que había visto grandes milagros, que había visto el mar abrirse enfrente de sus ojos, que había visto alimento caer del cielo, que había visto agua salir en un desierto, que había visto innumerables maravillas, milagros y misericordias de parte de Dios, y aún así, en cualquier momento y cerrar de ojos, su corazón se inclinaba a la idolatría, se inclinaba a las murmuraciones, se inclinaba a las quejas y se inclinaba más y más al alejarse de Dios. ¿Qué pasaba en sus corazones? Y Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 4, tiene el diagnóstico de qué era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Después del capítulo 28, por supuesto, que es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, en el capítulo 29 viene el diagnóstico de Moisés y dice, bueno, ¿qué onda con estos israelitas? Y dice, miren, ustedes no entienden qué es lo que está pasando, porque hasta ahora, hasta este momento, Dios no les ha dado, Dios no les ha concedido un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El diagnóstico de Moisés fue certero, fue firme y les dijo, su corazón no conoce a Dios aún. Lo alaban, le cantan, le prometen, lo intentan buscar, pero prontamente fallan, y es porque Dios aún no les ha dado un corazón nuevo para buscarlo a Él. A continuación, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, vienen palabras de esperanza de parte de Moisés. Y se refieren precisamente a lo que Dios primeramente debe hacer en nuestras vidas para que nosotros podamos verlo a Él como lo primero y más importante en nuestras vidas. Y dice Moisés, es necesario que Dios primero circuncide tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que entonces puedas tú amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que entonces realmente puedas vivir. Es una condición necesaria por la que todo creyente ha atravesado, ha pasado para poder amar a Dios. Que Dios opere en su corazón y haga esta cirugía mayor. Vamos a hablar acerca de esta realidad, de esta acción que Dios debe hacer en nuestro corazón primeramente a través de la promesa con la que empezamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 28. La promesa la conocemos muchos, varios la reconocen como la promesa más grande de todas las escrituras, la reconocen como el pilar de todo lo que Dios ha prometido para que su pueblo le glorifique a Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿En qué consiste esta promesa? He escuchado yo y quizás ustedes también personas ocupar estas palabras de que todo lo que pasa en nuestras vidas es para un bien, como palabras quizás en algún momento de consolación. Las ofrecen las personas como una palabra para brindar ánimo. Otras personas las ocupan como palabras de resignación, especialmente para una persona que está pasando por un momento muy difícil en su vida. Le dicen, mira, todas las cosas son para bien, y le dan un abrazo y le dice, pues resígnate, porque todo es para bien. Otras personas utilizan estas palabras pensando que son palabras que dan a entender que Dios está haciendo algo en tu vida que en este momento te causa dolor, pero que muy seguramente en un futuro Dios causará que algo mejor ocurra en tu vida. De hecho, existe un lema por ahí, unas palabritas que varios
hemos escuchado y quizás manejemos que dicen, Dios quita lo bueno para dar lo mejor. Y tiene cierta parte de realidad, de certeza ese dicho, pero tiene también una parte que hay que tomarla con cuidado y más en el contexto de esa promesa. Si estamos pensando, por ejemplo, en el caso de Job, que perdió toda su riqueza y Dios le restituyó su riqueza y aún más, en lo correcto estamos, ¿no? Dios quita lo bueno para darnos lo mejor. Pero si pensamos en otros ejemplos, quizás como en el caso de Pablo, que tenía una posición acomodada, un nombre dentro de la sociedad, que tenía una ciudadanía que le brindaba privilegios, que le brindaba pues una posición dentro de su comunidad, pero por causa del evangelio lo perdió todo, fue menospreciado, en algunas ciudades fue apedreado, tenía que depender económicamente de otros y terminó detenido en cárcel. Entonces ese lema de que Dios quita lo bueno para darnos lo mejor, hay que tomarlo con un granito de sal. Para aquellos que ya tenemos un poquito de tiempo en este mundo, unos poquitos de años, y que ya despertamos de ese sueño, de esa fantasía, de que existe una vida sin dolor y de que existe una vida sin dificultades. Estoy seguro que ustedes, hermanos, que ya han pasado por experiencias que, como decimos en mi país, ya les curtieron los sentimientos. Seguramente conmigo podrán decir que los momentos de mayor enseñanza en su vida, los momentos donde su corazón ha cambiado y ha buscado a Dios, han sido los momentos más difíciles de su vida. Ninguno de ustedes en sus 5 sentidos me va a decir que los momentos más importantes de su vida, aquellos en los que aprendieron más, son los momentos en que estrenaron una casa, o se compraron un carro, o conocieron a su esposa o a su esposo. Nadie puede decir eso. Todos coincidimos que los momentos más relevantes, de mayor enseñanza, de mayor crecimiento espiritual en nuestro corazón, han sido los momentos en que más ha dolido nuestro corazón. La promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28, es que Dios, desde el primer segundo de vida que nos concede, hasta el último segundo de vida que nos conceda, como dice la Escritura, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Desde el principio al fin, Dios se encargará de que todo lo que ocurra en nuestras vidas sea para nuestro bien eterno. La promesa no es una invitación a pensar de que las cosas tendrán que mejorar necesariamente o forzosamente porque así Dios lo dice. No, al contrario. De hecho, el contexto de Romanos capítulo 8, si ustedes lo leen en su casa, es un contexto de dificultad, es un contexto de dolor. La promesa es una invitación a despertar de esa fantasía de que existe una vida sin dolor y de que tomemos riesgos por el evangelio, de que vivamos para que nuestra vida precisamente glorifique y disfrutemos a Dios para siempre. Esa es la promesa. Ahora, ¿para quiénes es esta promesa? Romanos 8:28 nos dice que hay 2 condiciones para que esto sea una verdad en tu vida. Una, que tú ames a Dios, y número 2, que tú seas llamado. No son 2 categorías representando a 2 grupos distintos, los llamados y por allá los que aman a Dios. Son un mismo grupo. Los que son llamados aman a Dios y aquellos que aman a Dios es porque han sido llamados. Esta es una promesa de tal magnitud que el apóstol Pablo se encargó de fundamentar como si construyera un edificio. Dice un hermano que el edificio más grande aquí en Vancouver es el Sri Lanka, de 50 y tantos pisos.
el apóstol Pablo de igual manera se encargó de colocar una cimentación de una magnitud equiparable a la magnitud de la promesa, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa cimentación está en el versículo 29 y 30 de Romanos capítulo 8. Versículo 29 dice, ¿por qué? ¿Por qué esta promesa? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Mira, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Primer pilar, los conoció. Y a esos que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los conoció, pilar número 1. Los predestinó, pilar número 2. Versículo 30. Y a los que los predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, pilar número 4, a esos que Él llamó, también los justificó. Siguiente pilar. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es una frase que también hemos escuchado en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos utilizan también esta frase para decir, bueno, si vamos a un lugar peligroso y vamos a compartir el evangelio, entonces pues, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O si van a ir a su país, dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos guarde y que podamos regresar con bien. Esa pregunta de manera retórica que el apóstol Pablo hace no tiene nada que ver con eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si Dios ha hecho una obra de esa magnitud en nuestras vidas, de conocernos, de predestinarnos, de llamarnos, de justificarnos y de glorificarnos, si Dios ha hecho algo de esa magnitud en tu vida, ¿quién podrá debatirle a Dios de que lo que ha hecho es incorrecto? ¿Quién podrá decirle a Dios, te equivocaste, ese fulano, ese sutano es un pecador? Si Dios dice, lo que yo he hecho tiene un propósito. Ese es el sentido de esa pregunta. No quiere decir de que vamos a vivir sin oposición. ¿Quién contra nosotros? ¿Quiere decir que no hay oposición contra nosotros? No, no es eso. Como les decía, el contexto de Romanos capítulo 8 es de que hay tribulación en la vida del cristiano. Versículo 35, ahí mismo en el capítulo 8, anticipa siete formas en las que un cristiano, un creyente, puede ser probado. A través de la tribulación, a través de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro o de la espada. Quizás algunos de ustedes en su país, escuchaba el testimonio de una hermana este fin de semana, han pasado por alguna situación similar, de tribulación o de angustia. Y algunos quizás aquí nunca vean una bala o escuchen un cañonazo cerca de su casa, como algunos de ustedes lo escucharon en su país de origen. Pero les aseguro que varios de ustedes, antes de conocer a Cristo, vivieron en tribulación, en una hambre de no saber qué era lo que los pudiera satisfacer. Y no me refiero a lo físico, sino a un hambre en su corazón que no podía ser llenada con nada. ¿Por qué dos condiciones? Los que aman a Dios es una y los que son llamados. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo solamente para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿O por qué no dijo para los que son llamados todas las cosas les ayudan a bien? Estas dos condiciones se complementan. La una a la otra hace que el propósito y la magnitud de esa promesa sea sustentada. ¿Qué significa amar a Dios? Hace un tiempecito estuve yo por aquí y les compartía un poquito acerca de qué significa amar a Dios. Y les compartía que varios de nosotros confundimos amar a Dios con obedecer a Dios. Y es porque hay algunos versículos, por ejemplo en Juan, donde se habla acerca de la obediencia como un fruto del amar a Dios.
y creemos que eso significa amar a Dios. Pero amar a Dios es mucho más que eso. Amar a Dios significa tener deleite en Él, tener paz en su vida, tener un gozo en Él, un gozo profundo que solamente puede satisfacer Dios en tu corazón. Una hermana, compartía yo estas palabras en una casa de oración y me gustó mucho lo que ella dijo. Cuando uno habla de gozo, quizás varios de nosotros pensamos en que se trata de andar con una risa y muy alegres y muy contentos y muy joviales, y algunos de ustedes son así. Yo la verdad veo a algunos hermanos y digo, a lo mejor yo quisiera ser como el hermano, todo es chiste para él y de todo se ríe, todo le causa gracia. Yo no soy así. Y me gustó la hermana lo que dijo. Ella dijo, gozo no significa andarse riendo y contando chistes. Gozo significa tener paz de parte de Dios. Gozo significa tener tranquilidad de parte de Dios. Gozo significa tener un deleite en su palabra, un deleite en saber de que Él te ha redimido. La Biblia dice en Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Nos dice la Escritura que en la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo, que delicias sin fin se encuentran en su presencia. En nuestro Dios hay gozo para siempre, en nuestro Dios hay delicia para siempre. Hay gozo que viene y se va, como el gozo que algunos vemos en los partidos de fútbol, cuando califica nuestro equipo, y el gozo que se les va a algunos cuando su equipo favorito no califica a la siguiente etapa del torneo que se está jugando ahorita. De ese gozo no habla la Escritura. Habla de un gozo que es pleno, que es constante y que es para siempre. Ahora quiero enfocarme más, retomando lo que les comentaba hacia un inicio, acerca de lo que debe ocurrir para que nosotros amemos a Dios, y es la segunda condición. Una es amar a Dios, la segunda es ser llamados. En Romanos 8:28, regresando a ese versículo para poder ver qué es lo que nos dice, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y aquí viene algo bien importante, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero enfocarme ya en lo que nos queda de la reunión, en esa parte que significa ser llamados. Eso es lo que quiero que ustedes piensen conmigo y meditemos, como también la Escritura nos invita a meditar en esas palabras. ¿Qué significa ser llamados de Dios? Quiero que piensen ustedes cuando se les habla y se les dice acerca de su fe, de su religión, y se les dice, ¿y usted qué es? Varios de ustedes contestamos, en los mejores de los casos, somos cristianos. Otros decimos somos evangélicos. Otros dicen somos bautistas. Otros dicen yo soy metodista. Otros dicen yo soy pentecostal. Y la lista goes on and on and on. Todo el mundo tiene una definición de lo que es su fe. De todos los títulos que mencioné, solo uno aparece en las Escrituras, y es el de cristiano. Todos los demás no existen en las Escrituras. Y hay un título que aparece muchas veces en las Escrituras y nadie de ustedes, y yo apenas unas veces lo ocupo, y es ese, el de ser llamado. En las Escrituras aparece un gran número de veces, vamos a ver varias de ellas. Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6. Romanos 1, versículos 5 al 6. Dice la Escritura que de Jesucristo, el apóstol Pablo dice que de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, Romanos 1, versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros, y viene el título, llamados a ser de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, es otra parte en la Escritura donde se encuentra este título, dice, fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual
fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gálatas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Gálatas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Discúlpenme, versículos 15 y 16. 15 y 16. Dice la Escritura, pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Me llamó para revelar a su Hijo en mí y entonces para que yo lo predicase entre los gentiles. Y después dice el apóstol Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre acerca de esto. Efesios, capítulo 1, versículo 18, en una oración del apóstol Pablo a los Efesios, habla acerca también de este título. Dice el apóstol Pablo orando por los Efesios, que alumbre Dios los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan comprender cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y puedo darles más ejemplos del apóstol Pablo, y algunos de ustedes empezarían a sospechar, bueno, a lo mejor esto fue una invención del apóstol Pablo. No es así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pedro también ocupa este lenguaje y este título acerca de los creyentes. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, de nuevo aparece, el Dios de toda gracia ha hecho algo en nosotros, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Judas, capítulo 1, versículo 1, ocupa también este lenguaje. Dice el apóstol, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y un último ejemplo en Apocalipsis, palabras del apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. El apóstol Juan utiliza el mismo término. En la visión que él tiene en este capítulo 17, dice que ocurrirá un momento en que pelearán contra el Cordero, las huestes del maligno, pelearán contra el Cordero y el Cordero las vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Y hay muchísimos más ejemplos acerca de este título, de los que son llamados conforme a su propósito. El Señor Jesucristo también utilizó terminología parecida, palabras que quizás nosotros hemos pasado desapercibidas en este contexto. Dijo Jesucristo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando hablamos acerca del llamado, quizás no tengamos muy en claro a qué se refiere la Escritura con todos estos ejemplos y todas estas formas en que aparece este título de los llamados, los elegidos conforme a su propósito. Cuando ustedes piensan en llamado, quizás le venga a la mente el llamado que un padre o una madre hace a sus hijos. Por ejemplo, luego en mi casa sucede que llamamos a nuestras hijas a que vengan a sentarse a la cena, a comer y empezamos, ya está la cena. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Y nadie contesta. Ya está, una, ya bajen, dos, ya siéntense, tres, ya. Y parece que le habla uno a un fantasma. O le dicen, ya recoge tu cuarto, o ya ven, o ya es esto. Y los hijos, bien, gracias.
Algunos quizás cuando piensen en el llamado de su mascota cuando se le sale de la casa. Firulais, ven. Y el perro se va en dirección opuesta y uno, Firulais, ven. Y yo tenía un truco con mi mamá que, quiero usar unas palabras, pero no. El perro se iba. Y entonces mi mamá decía, tráete una pierna de pollo. Y íbamos ahí al refrigerador, sacamos una pierna de pollo. Sacábamos la pierna de pollo y Firulais, y el olor le llegaba y volteaba y lo traíamos, pero así como el flautista de Hamelin, lo metíamos a la casa y entonces sí, un escobazo al perro. Cuando hablamos de llamado, quizás ustedes piensen en el llamado de un político. Acéptenme como su presidente, acéptenme como su rey, voten por mí. Y los está llamando a que simpaticen con sus ideas. Pero no, hermanos, ese no es el tipo de llamado de Dios. El llamado de Dios prevalece sobre cualquier voluntad, sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier idea que una persona pueda tener. El llamado que escuchamos de parte de Dios, aquellos que somos cristianos, no es necesariamente el mismo llamado que escuchamos en el púlpito. Yo a veces reflexiono acerca de cómo fue mi conversión y yo sinceramente, hermanos, ustedes me van a perdonar, pero yo no recuerdo una fecha en la que yo haya específicamente aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Creo que lo hice una vez porque en mi iglesia lo decían así, acepta al Señor Jesucristo. Entonces medio tengo la vaga memoria de que por ahí, esto ya fue hace más de 22 años, creo que fui y lo anoté en un librito, en un cuaderno, pero se perdió el libro, no sé la fecha. Pero medito y pienso y digo, pasó algo antes. Pasó algo antes. Pasó algo antes de que yo pudiera decir, Señor, ven a mi vida. Tuvo que ocurrir algo para que yo pudiera ver a Cristo glorioso en la vida que yo vivía y poder decir, Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón. El llamado de Dios es diferente al llamado que se hace desde cualquier púlpito. El apóstol Pablo así nos lo deja ver en 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Vamos a poner atención a estos versículos. 1 Corintios, versículos 21 al 24. Algunos se saben el versículo 18. De hecho, quería decirle al hermano Omar, ¿dónde está? Ya se fue. Ya está el hermano Omar, que su hijo se lo sabe de memoria. Y otros niños de nuestra clase se saben el versículo 18, que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego en el versículo 21 sigue esgrimiendo este argumento el apóstol Pablo y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, todo el mundo andaba pensando en lo suyo, nadie encontró a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de la cruz es locura. Versículo 22. Dos categorías. Los religiosos piden señales. Los inteligentes, los que se creen sabelotodo, como dice nuestro pastor, buscan la sabiduría. Versículo 23. El apóstol dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. No podían creer que el Dios de los cielos estuviera en Jesucristo y ese se entregara, muriera y resucitara. Eso era una contradicción de un Dios todopoderoso para ellos. Versículo 24. Pero para los llamados, para aquellos de ustedes, hermanos, que están entre nosotros y son de Cristo, para los llamados, sean antes religiosos o sean sabelotodos, para ustedes es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo recapacito en mi corazón y le digo, Señor, ¿qué pasó en ese año 1990 y algo? Cuando yo pude ahí escribir en ese cuadernillo que les digo, ya no sé ni dónde anda, esa fecha, ¿qué pasó?
yo pude ver a Cristo glorioso, poder encontrar el evangelio, ese mensaje de locura, como algo dulce a mi corazón. En otras palabras, el llamado que usted escucha en este púlpito es un llamado general, pero el llamado de Dios es específico para tu vida. El llamado que tú escuchas, hermano, en este púlpito es un mensaje que ofrece esperanza, pero el llamado de Dios crea esperanza en tu corazón. El llamado que tú escuchas aquí en este púlpito, hermano, ofrece vida, pero el llamado de Dios crea vida en tu corazón. El llamado que tú escuchas en este púlpito, hermano, te llama a la obediencia, te exhorta a la obediencia, pero el llamado de Dios crea en ti y concede en tu corazón que le obedezcas. Por eso dice la Escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la mejor ilustración acerca del llamado de Dios? No es la de un político, no es la de un padre hacia su hijo, no es la de un dueño hacia su mascota. La mejor ilustración está en Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido por la cena que se encontraba enfrente de sus ojos, vino al sepulcro. ¿De quién era ese sepulcro? De Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Siguiente versículo. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y vino un llamado, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Ese es el llamado de Dios. Es un llamado para aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, tengan vida. Para aquellos que se encuentran bajo el lazo de esclavitud de Satanás, tengan libertad. Para aquellos que se encuentran con un corazón roto y despedazado por su vida de pecado, puedan encontrar alivio y verdadera vida en nuestro Dios. Ese es el llamado. Cuando te encontrabas muerto, Dios dijo: Enrique, vive, y tu corazón tomó vida gracias al evangelio. Así lo dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Nos encontrábamos en las tinieblas, y de esa condición Dios nos llamó a su luz admirable. ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios nos llama? Cuando Dios nos llama, Él nos da vida. Cuando Él nos llama, lo leímos en Romanos en el capítulo 8, Él nos justifica. Y cuando Él nos justifica, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, es porque ha ocurrido algo en tu vida. Dice Romanos 5, 1, que somos justificados por la fe, y que gracias a eso tenemos paz para con Dios. Fíjense cómo van conectadas estas ideas. Romanos 8 dice que a los que Él llama, Él justifica. Y Romanos 5, 1 dice que a los que Él justificó, los justificó por la fe. Quiere decir que cuando Dios te justificó, fue porque Él te concedió fe. Quiere decir que cuando Él te llamó, Él concedió fe a tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2:8, que esa fe que tú tienes es un don de Dios, y no es tuya, sino es de Dios.
para que nadie delante de su presencia tenga de qué gloriarse. Termino con una ilustración más acerca de este llamado. La encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Quizás sea, al menos en mi persona, esta la ilustración más hermosa, más bella acerca de lo que significa el llamado de nuestro Dios. En este versículo el apóstol Pablo tiene en su mente lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 1. En un lugar de caos, en un lugar de tinieblas, en un lugar donde no había vida, dice el apóstol que Dios mandó en ese lugar, en ese corazón, que resplandeciese luz. Y esa es la misma luz que resplandeció en nuestros corazones, para que pudiéramos ver a Cristo glorioso, para que pudiéramos ser iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pedro también lo dice, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no lo elegí, Él me eligió a mí. Yo no lo busqué, Él me buscó a mí. Yo no lo llamé, Él me llamó a mí. Yo hago una retrospectiva de estos 20 y algo años de cristianismo, de vida en el Evangelio, y yo le puedo decir a Dios gracias. Gracias, Dios. No sé qué hubiera pasado. No sé en qué condición me encontraría. No sé qué hubiera sido de mi vida. Quizás en lo material estaría bien, quizás no. Quizás en la salud estaría bien, quizás no. Pero yo le puedo decir a Dios con todo mi corazón, gracias. Gracias, 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 Señor. Porque eso que dice 2 Corintios 4:6 fue lo que pasó en mí. Que la luz de tu palabra brilló en mi corazón. Y pude ver irresistiblemente a Cristo hermoso, glorioso. Y esa luz penetró mi corazón, hermanos. Y yo pude abrazar el Evangelio. Y le pude decir a Dios, gracias. Gracias porque tengo vida en ti. Termino, hermanos, diciéndoles lo siguiente, para que mediten. Ninguno de ustedes podrá comprender, asimilar la magnitud de lo que significa la gracia de Dios en sus vidas, en sus corazones. Y por lo tanto no podrán nunca jamás en su corazón poder alabar a Dios desde lo más profundo de su corazón hasta que no hayan rendido en su mente y en su corazón toda excusa y toda razón y todo argumento que les haga pensar que ustedes tienen la última palabra acerca de su salvación. Hasta entonces ustedes podrán entender la magnitud de lo que es la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en este lugar hay llamados conforme a tu propósito. Hay aquellos, Señor, que te aman porque tú los has llamado. Gracias, Señor, porque todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor, de dolor, de tristeza, de agonía en ocasiones, Señor, tienen un propósito. Y es que nuestra vida, Señor, sea conformada al carácter de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, yo ruego que en aquellos que se encuentran entre nosotros, que la luz de la palabra, del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vidas, llegue a sus vidas, llegue a sus corazones. Que aquellos que se encuentran bajo el lazo del diablo, Señor, tengan libertad por tu palabra. Si tú estás en esa
condición, si en tu corazón puedes ver a Cristo glorioso por primera vez, yo te invito a que levantes tu mano. O si estás en el internet y puedes ver a Cristo glorioso en tu corazón, en tu vida, ora conmigo. Oremos al Padre para darle gracias. Gracias por Cristo, que murió siendo el justo por nuestras vidas en pecado, en tinieblas, que nos da vida sin merecerla y nos la da en abundancia. Padre, rogamos, Señor, por nuestra congregación, por nuestra iglesia, que nos ayude, Señor, a ver a Cristo como el tesoro más precioso de nuestras vidas y a poder comprender la magnitud del Evangelio de la gracia. Seguimos orando. Seguimos orando, iglesia. Gracias, Padre, por ese mensaje, por recordar que tú eres el primero en todo, que toda decisión tenemos que tomarte a ti, Señor, por muy grande, por pequeña, ponerte a ti como primero en nuestras vidas. Oramos para que esa palabra sea efectiva en nuestra vida. Pero así también queremos hacer la invitación, la mejor invitación de toda su vida, a aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amigo, usted que está acá y no ha recibido a Cristo, póngase de pie. Ahí están los hermanos diáconos pasando para hacerle la mejor invitación de su vida. Dios no se equivoca, Dios no llega tarde. Ponte de pie. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Usted, amigo que está ahí en su casa, si no ha recibido a Cristo, le voy a pedir que haga esta oración conmigo y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, te pedimos que nos lleves con bien. Gracias porque hay fiesta en los cielos, Señor. Gracias porque personas se han agregado a la familia en la fe. Papito lindo, que todo lo que aprendimos en el día lo podamos poner en práctica, atesorarlo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuerde que la próxima cita es el miércoles en el estudio bíblico. Que Dios me los bendiga. El ministerio de acomodación tiene ahí, mire, rica comidita. Pase por ahí, pregunte qué es lo que hay y lleve, ¿verdad? Sobre todo lleve. Que Dios me los bendiga a todos.